Bienvenidos a Los Capitanes en ESPN. Aquí estamos con ustedes en un día muy desagradable, una madrugada muy desagradable. Nos enteramos muy temprano. ¿Qué le pasó a Salvador Cabañas, Michel? ¿Tienes algún reporte? Pues mira, yo voy camino al hospital. Lo que sabemos es que estaba en el hospital, sufrió un atentado. Parece ser que lo quisieron asaltar. Y le vamos a presentar unas imágenes que acaban de circular y que nos acaban de llegar también sobre la agresión a Salvador Cabañas, este jugador del América. De lo sucedido al delantero centro del América, Salvador Cabañas, que fue baleado en un antro a las 5 de la mañana, 5 de la mañana. Fue el amigo, ¿no? ¿Eso yo? El contador dice que yo. No me quieres contar el incidente del baño del Barbar. Pues eso lo puede contar el Salvador Cabañas. Antes la deja de forma espantosa. Atención al Ronchi Montenegro, la toca con Cabañas, Cabañas, golazo. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Chulada! ¡De alfombra roja y caravana! ¡Sí, de 10! ¡De 10, Salvador Cabañas! Bien. Salvador, la afición pregunta mucho por ti en la calle. Ya dentro de poquito ya vamos a estar ahí otra vez. Era la mañana del 25 de enero de 2010, cuando el fútbol mexicano y paraguayo se vieron conmocionados por un atentado contra el delantero Salvador Cabañas, principal figura del América y de la selección guaraní. El mariscal, quien por entonces se encontraba en pleno semestre mundialista, pasaba su prime e incluso ha comentado que tenía un precontrato para jugar con el Manchester United acabando la Copa del Mundo. Sin embargo, el ataque convulsionó al mundo del balompié y cimbró de golpe las esperanzas mundialistas de la Paraguay de Gerardo Martino. Cabañas, nacido el 5 de agosto de 1980 en Itagua, creció a 30 kilómetros de la capital paraguaya. Los informes cuentan que Salva, como se le decía de niño, había crecido en una zona muy pobre. Las carencias en su familia eran evidentes, tanto que el joven mariscal a sus 10 años debía trabajar, entrenar al fútbol y por supuesto estudiar. Desde niño, la ambición de Cabañas era un esférico. El propio Chava contó que su más grande regalo siempre eran los balones que le podían dar sus padres cada día de Reyes. A pesar de que encumbrar el sueño de ser jugador profesional era complicado para Cabañas por las altas exigencias que existían en su familia, de la mano de su padre, Dionisio Cabañas, encontró la forma de mantenerse entrenando. El niño de Itagua halló la oportunidad de su vida de la mano del Club 12 de Octubre, que le ofreció un sitio dentro del fútbol de ascenso. El añorado debut del mariscal llegó en 1998 dentro del 12 de Octubre, donde logró 4 goles dentro de su primer año, para posteriormente tener un breve paso por el guaraní y volver a la escuadra que le vio debutar. Justo con los itagüeños, llegó la oportunidad de dar el salto al balompié chileno con el Audax italiano para el 2001. Donde estuvo hasta el 2003. Para los últimos 2 años, el nivel de Cabañas empezó a ir en ascenso. Si bien no se desempeñaba como un 9 de área y venía a ser más un falso 9 o hasta un 10, el olfato goleador lo empezó a convertir en un baluarte del Audax. Incluso en su último año en el fútbol andino, recibió su primer llamado a la selección. Curiosamente, debutó en un amistoso ante la selección mexicana, que por entonces estaba conducida por Ricardo Lavolpe. Chava ingresó para el segundo tiempo en lugar de Jorge Benítez, y para situarse en la misma cancha que José Saturnino Cardoso, otro de los paraguayos históricos que han jugado en el fútbol mexicano. Por cierto, el cotejo acabó empatado 1-1. Cabañas no lo sabía, pero por entonces el joven equipo de la primera división mexicana, Jaguares de Chiapas, ya había puesto sus ojos sobre él. Fue así que el mariscal llegó con Chiapas en 2003, para empezar a convertirse en ídolo de la institución y su máximo romperredes. Salvador pronto empezó a figurar como uno de los líderes de unos Jaguares de culto y peleó codo a codo con los principales goleadores del campeonato. A pesar de que el delantero
había llegado una escuadra que luchaba por afianzarse en la primera división. Sería apenas cuestión de tiempo para consagrarse y olvidarse de un posible descenso. Y para Cabañas, el que sería el salto más grande de su carrera. A la media vuelta buscando al otro lado a Salvador Cabañas, el remate de Cabañas. ¡Gol de Jaguares! Salvador Cabañas, el paraguayo, abre el marcador apenas al minuto 4 y Jaguares ya gana. También en el 2005 Cabañas tuvo la oportunidad de reforzar en la Copa Libertadores a los Tigres, donde estuvo presente en 3 partidos de las fases de eliminación, como octavos y cuartos de final. En el torneo Clausura 2006, los Jaguares, conducidos por Luis Fernando Tena, se convirtieron en una de las grandes revelaciones del fútbol mexicano, al hacer una campaña regular inolvidable de 30 puntos, y que en la tabla general los dejó en segundo lugar. Cabañas fue la principal estrella al adueñarse con el liderato de goleo, compartido junto al Loco Abreu con 11 goles. Fue en ese mismo torneo donde posiblemente se selló el idilio para que el paraguayo recayera en las Águilas. Y es que en la jornada 12, el Mariscal contribuyó con un gol que ayudó a la primera victoria de Chiapas en el Estadio Azteca. No era la primera vez que Salvador le cascaba uno a las Águilas, puesto que en el Apertura 2005, Chava, con una destacada performance, ayudó a arrebatarle un invicto de 28 partidos al América, donde también celebró un gol. Sin embargo, a pesar de la gran fase regular y los 3 goles de Salvador Cabañas ante Guadalajara en los cuartos de final, el milagro del centenario liquidó la esperanza chiapaneca de pasar a la añorada semifinal. Ese sería el último partido del mítico goleador en la selva, ya que tras este torneo pasaría a formar parte de las Águilas del América, pero no sin antes acudir con la selección paraguaya a la Copa del Mundo 2006 con 24 años, pero que a pesar de su gran nivel en el balompié mexicano, se quedó sin ver minutos dentro de la competición. La albirroja solamente llegó hasta la primera ronda, donde quedó tercera de grupo al sumar una sola victoria ante Trinidad y Tobago, y 2 descalabros frente a Inglaterra y Suecia. Con la camiseta del americanismo enfundada, recayó en el nido de Cuapa en una transferencia que apenas superó los $3 millones junto a Luis Fernando Tena. Cabañas, desde el primer momento, destacó que su prioridad iba a ser buscar un título de goleo, así como consagrar su carrera con la 11ª Liga de los Azulcremas. América es un equipo grande, que uno piensa en hacer bien las cosas. En mi caso, no he logrado ser campeón en México, ojalá que ahora se pueda. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para llegar lejos, porque hay un buen plantel. Salir campeón de goleo sería algo importante para armar un gran equipo, dijo durante los primeros días tras su llegada al club. En su primer torneo con las Águilas, Cabañas se mandó 8 tantos en la fase regular y uno más en los cuartos de final, donde las Águilas fueron semifinalistas y sucumbieron ante Chivas, que se llevó el título más tarde. Los siguientes años de Salvador Cabañas fueron realmente bastante prolíficos. Tan solo en el 2007 fue subcampeón con el América, donde los Tuzos se alzaron con su 5º título, así como su magnífica Copa Libertadores, donde acabó como el máximo goleador de la justa con 10 dianas. Desafortunadamente, a los de Cuapa solo les alcanzó para estar en los cuartos de final. En el 2008, Chava repetiría el honor de ser el mejor romperredes de la Libertadores, esta vez con 8 anotaciones que llevaron al América hasta la semifinal, donde perdieron frente a Liga de Quito. Pero para la memoria de ese certamen quedó el legendario maracanazo de las Águilas sobre el Flamengo, donde en una noche consagratoria, Salvador se mandó un doblete para remontar el global, en una de las noches más importantes de los clubes mexicanos en la Libertadores, pero que desafortunadamente el equipo no pudo acceder a la gran final. La derecha, la barrera a la izquierda, le pega con todo. ¡Gol del América! Si bien
Desde el Clausura 2008, las Águilas empezaron a vivir en el torneo regular momentos complicados en cuestión de resultados. El hombre, que cada que anotaba gol mostraba su tatuaje de Jesucristo, se mantuvo como el principal estandarte del americanismo. Desde luego, era cuestión de tiempo para que Cabañas pudiera dar el salto europeo, y el debate sobre la importancia que ya tenía el mariscal dentro de la historia del fútbol mexicano también estaba latente. Si no hubiese jugado en la selección de Paraguay, me encantaría naturalizarme, y por qué no, vestir la casaca de la selección mexicana, pero lastimosamente ya no se puede. Decía Cabañas sobre su amor que se había consolidado con el fútbol mexicano en febrero de 2009. Para el Apertura 2009 la situación mejoró en el América al ingresar nuevamente a la fiesta grande, pese a que se fue de inmediato. Además, las 11 dianas en la fase regular del mariscal confirmaron una vez más su gran momento. Sin embargo, la expectativa para el Bicentenario 2010 era positiva, en especial por lo que podía hacer Chava. Si bien los rumores en esos meses de una posible salida a Europa sonaron con mayor fuerza, Cabañas había apagado el humo al sentenciar: "No me voy hasta convertirme en campeón", había dicho Salvador en noviembre de 2009. Era enero del 2010. En el fútbol mexicano comenzaba el torneo Bicentenario 2010, que solamente le pusieron así por los festejos del aniversario 200 de la independencia de México. Cabañas estaba destinado a ser una vez más la insignia del americanismo. Encima, este torneo era la antesala a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, donde Paraguay, meses atrás, había sellado su pasaje hacia el Mundial. Una de las principales figuras de la albirroja desde luego era Salvador Cabañas, con un equipo sólido formado por Gerardo el Tata Martino. Los guaraníes quedaron terceros de la clasificación con un saldo de 10 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. Cabañas fue el principal artillero de la selección al perforar la red en 6 ocasiones. Salvador, venga para medio, viene remate, rebota el portero, tiro Salvador arriba, paraguayo, y aparece el hombre bendecido por Dios Roque, volcado por el sector izquierdo con qué inteligencia, levantó la vista a la sección exacta matemática como Tibarras, y por el centro Salvador, ¡oh Gordiño! Ante ello, era imperativo que el mariscal Cabañas tuviera una gran performance. Por entonces, no se sabía que ya había documentos que ponían al goleador en la Premier League, pero no había duda de que todo apuntaba a que este sería la despedida de Cabañas en el fútbol mexicano. Las Águilas arrancaban el torneo Bicentenario 2010 al mando de Chucho Ramírez y recibiendo al San Luis en la cancha del Estadio Azteca. América ganó con un cómodo 5-1. Aquel partido fue el último donde Cabañas metería su último par de goles. Intentando la individual, luciendo, se va con Cabañas, se la deja el Rolfi, otra vez Cabañas, el quinto. Se conectaron Rolfi, Cabañas, Cabañas, Rolfi, Cabañas, y así está cayendo el quinto y ya. Por su parte, en lo que sería el último partido oficial de Cabañas con las Águilas, América tendría la obligación de visitar el sábado 23 de enero al Morelia en la cancha del Morelos. En un cotejo donde a Salvador le anularon un gol, Monarca se llevó la victoria con doblete de Sabá. Y para la anécdota, quedó la agresión que le dieron a Salvador Cabañas desde la tribuna, donde un fanático le tiró un pedazo de hielo que le impactó en el hombro, por lo que debió recibir atención médica. Claro que no se trató de una herida de mayor consecuencia, por lo que simplemente quedó dentro de las incidencias del compromiso. Tendido ahí en el pico del área, ya piden la entrada de las asistencias, la gente, se ha calentado mucho el ambiente, porque el partido está cerrando a gran intensidad. Ojalá que no sea nada grave. Habéis hecho un gran partido y ellos, los futbolistas, son nuestras estrellas. No importa para quién jueguen. Un vaso,
Bueno, y me parece que también, bueno, ahí está Cabañas que cae. No sé si era lo que fuera. En la agenda del América, el plantel debía reportar hasta el martes. Sin embargo, la hecatombe se desató en la madrugada del lunes 25 de enero. Salvador Cabañas, acompañado de su esposa María Alonso Mena y su cuñado Amancio Rojas, llegaron cerca de la 1:30 de la mañana al Bar Bar, un establecimiento de renombre ubicado en la capital mexicana, específicamente en la avenida Insurgente Sur. Detrás del futbolista paraguayo también llegaba José Jorge Valderas Garza, también conocido como el JJ. Arribó acompañado de su escolta Francisco José Barreto García, alias El Contador. Ambos miembros reconocidos de la delincuencia organizada. La versión oficial cita que estas personas ingresaron al afamado lugar sin haber pasado el filtro de revisión por el que sí lo hizo la familia de Cabañas. Y tras varias horas en el lugar, Cabañas acompañó a su esposa al baño, que se localizaba en la planta alta del lugar. En el área del sanitario se encontraban el JJ y el Contador. Fue Valderas Garza el que ingresó en un inicio al baño. Eran las 5:14 de la tarde. Pocos minutos más tarde, a las 5:18, entró Cabañas al baño. Además de ellos, se encontraba un encargado de la limpieza del sanitario. En lo que se presume fue una discusión relacionada al fútbol que fue subiendo de tono, el Contador hizo su entrada al baño y en medio del altercado se escuchó una detonación dentro del sanitario. El agredido era Salvador Cabañas. En ese momento, la vida del paraguayo cambió para siempre. En medio de la huida del Contador y JJ, que tardaron aproximadamente 1 minuto en dejar el establecimiento, Cabañas yacía en el suelo. En tanto, una llamada desde el Bar Bar alertó por el caso. Esta madrugada, en el interior de un bar al sur de la Ciudad de México, el delantero de las Águilas del América, el paraguayo Salvador Cabañas, fue herido con un arma de fuego. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué le pasó a Salvador Cabañas, Michel? ¿Tienes algún reporte? Pues mira, yo voy camino al hospital. Lo que sabemos es que estaba en el hospital, sufrió un atentado. Parece ser que lo quisieron asaltar, un restaurante, bar donde estaba él, y le dieron un balazo. Solamente 1 hora llegó aquí el cuerpo de Salvador Cabañas, el futbolista delantero del América, quien durante esta madrugada recibió un impacto de bala al interior de un bar ubicado en Insurgente Sur. Esta persona, Salvador Cabañas, lo reportan todavía grave de salud, está en el área de quirófanos, lo están operando en este preciso momentos. El impacto lo trae precisamente en la frente. No se habla todavía de que haya perdido la vida, sin embargo, están los doctores tratando de salvarle la propia vida para evitar que esta persona tenga un daño mayor por esta bala que ingresó y salió en la cavidad craneal. Buenas tardes, bienvenidos a Los Capitanes en ESPN. Aquí estamos con ustedes en un día muy desagradable, una madrugada muy desagradable. Nos enteramos muy temprano de lo sucedido al delantero centro del América, Salvador Cabañas, que fue baleado en un antro a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana. Ha sido operado, parece que ya salió de la operación, pero está sumamente delicado. Saludos. Paramédicos acudieron y llevaron a Cabañas al conocido Hospital Ángeles, donde fue intervenido alrededor de 7 horas. No tardó mucho en hacerse público el tema. Los que recordamos aquel suceso, tenemos la imagen guardada de estar viendo las noticias y de pronto, en el entonces espacio del noticiario de la mañana, el presidente del Club América confirmaba lo ocurrido. Sin embargo, aún no se sabía la gravedad a la que se enfrentaba Cabañas. El caso se volvió mediático y un sinfín de teorías aparecieron. Que si fue un asalto, que si iban por él, muchas maneras, que no era nada serio. En Paraguay había resonado con fuerza la noticia. La familia de Cabañas había escuchado desde la televisión lo ocurrido. Según los relatos detallan que Cabañas estaba consciente cuando los paramédicos llegaron. Su entonces esposa contó a las pocas horas que el goleador explícitamente le dijo que iba a salir
de esta situación. En tanto, los medios de comunicación abarrotaban el Hospital Ángeles y las condenas en redes sociales empezaban a aparecer. Hasta el presidente paraguayo de ese momento, Francisco Lugo, lamentó los hechos. De inmediato, se supo que el impacto de Cabañas había sido en la cabeza y que los médicos se enfrentaban a una verdadera odisea. Con el tiempo, se dio a conocer que de haber sido de un calibre más alto la bala, hubiera sido más que probable que Cabañas no hubiese sobrevivido. Sin embargo, el proyectil se quedó alojado en la cabeza, específicamente en el hemisferio izquierdo, algo que le traería consecuencias en la visión y en un inicio en la movilidad. El sentimiento de incredulidad invadió a los fanáticos, desde el medio futbolístico hasta de la farándula. Y es que, por si no lo sabían, el Bar era un lugar bastante conocido desde hacía varios años. Vaya, hasta Luis Miguel, entre muchas otras personalidades del espectáculo, empresarios o futbolistas, llegaron a frecuentar ese lugar, que había abierto desde mediados de los 80, y que pertenecía a Simón Charaf, ex esposo de Lupita Jones. Sin embargo, en el programa de los capitanes de la cadena ESPN, el periodista John Sutcliffe se encargó de hacer una escalofriante revelación. Y es que contó que no era la primera vez que ocurrió un accidente relacionado con un arma de fuego en el Bar. Declaración que con el tiempo se dejó de lado, pero con el diario de lunes deja mucho que pensar. Y yo les puedo comentar que del Bar, hace más de 10 años sé de una situación de algunos conocidos que estuvieron ahí, que por ahí hubo un golpe con una pistola, se soltó un balazo, se le pegó a alguien. Entonces lo del Bar, el decir que nunca había ocurrido algo así, tengo amigos muy cercanos que lo vivieron, ahí estuvieron presentes. Estoy hablando hace como 12 años, ¿no? Es una situación difícil. La operación de Salvador Cabañas estuvo a cargo del neurocirujano Ernesto Martínez Duarte, y quien también fue el encargado de detallar la evolución del futbolista a lo largo de los siguientes días. Tras la cirugía, y en la primera conferencia de prensa ofrecida por Martínez Duarte, dejó en claro que las primeras 72 horas verdaderamente serían cruciales para ver si Cabañas sería capaz de sobrevivir. Vale aclarar que el pesimismo reinaba en el hospital, y el propio Cabañas lo ha comentado, donde con el tiempo llegó a relatar que escuchó a personal del hospital decir que su pronóstico era más que desfavorable, pero que él se mentalizó para más allá de salvar la vida, incluso pensar en volver a jugar al fútbol. Hablando de eso, desde el primer día, el gremio futbolístico se unió, desde sus compañeros de la selección de Paraguay hasta el resto de clubes del fútbol mexicano. Si bien estuvo entre las opciones pausar el partido de la jornada 3 ante Indios de Ciudad Juárez, la directiva del América al final se inclinó por jugar el compromiso, que sería en el Estadio Azteca. Un día después del atentado, y mientras se realizaban las investigaciones de las autoridades mexicanas, que por cierto, el caso iba a tener todos los vicios habidos y por haber del sistema de justicia mexicano, el Estadio Azteca abrió la puerta 1 para que la gente acudiera a dejar veladoras, pancartas y se reuniera a cantar por la figura del equipo. Aunque algunos lo hicieron en las inmediaciones del hospital, lo que generó que personal del hospital tuviera que pedirle silencio. La familia de Salvador Cabañas, así como integrantes del cuerpo técnico de la selección paraguaya, acudieron al hospital para monitorear el estado del romperredes. A pesar de que había la esperanza de que Salvador pudiera recuperarse al 100%, e incluso surgieron rumores de que hasta podía jugar el Mundial de Sudáfrica, tampoco se hicieron esperar. De verdad, esto sí pasó, aunque todos en la intimidad sabían que era imposible. Dentro de las múltiples palabras que dedicaron los futbolistas de la Liga Mexicana, estuvieron las del entonces jugador de Monterrey, Osvaldo Martínez, quien incluso realizó un viaje a la capital mexicana para acudir al hospital donde estaba su compatriota. Todos tenemos una esperanza, esa fe de que él pueda salir de esta, y esperar las próximas 72 horas que nos dieron para saber cómo progresa. Chava tiene muchas fuerzas de querer salir adelante, tiene muchas ganas de querer jugar. Y nosotros que lo conocemos sabemos bien que así será. Es algo muy triste y hay que tratar de darle muchas ganas, todo el apoyo de sus amigos, de la selección, de todo Paraguay. Al pueblo de Paraguay, decir que Chava salió de algo que estaba muy complicado y hay que dejar esto en mano de Dios, contó al diario Récord. Asimismo, el futbolista guaraní del Cruz Azul, Cristian Riveros, sentenció que la posibilidad de pensar que su compatriota pudiera volver a las canchas debía quedar de lado,
ya que la prioridad era que pudiera salvar su vida. Tenemos que manifestarnos fuertes, sobre todo con la familia. En este momento el jugador queda de lado. Ahora tenemos que tratar de orar, rezar por el Salvador Cabañas persona, ser humano, que salga adelante, que no tenga ninguna secuela y que el doctor haga lo posible para que salga caminando de este hospital. El deseo nuestro es solo eso. Después lo deportivo queda un segundo o tercer plano. Lo que importa es su salud. Los homenajes internacionales tampoco faltaron. Por ejemplo, su compañero de la selección, Óscar Cardoso, mostró un mensaje de apoyo a Chava durante un partido amistoso de Benfica All Stars contra los amigos de Zidane. Igualmente, en el partido de Copa Libertadores, Estudiantes Tecos saltó a la cancha para su partido de grupos ante Juan Aurich de Perú, una camiseta que decía: Chava, estamos contigo. A su vez, los primeros rostros y retratos hablados de los principales implicados en el caso Cabañas inundaban la prensa internacional. Sin embargo, las detenciones tanto del contador como del JJ tardarían varios meses, por no decir el año. Las versiones cruzadas sobre lo sucedido dentro del baño y lo que ocurrió antes y después siempre existieron. Desde que el personal del Barbar limpió la escena del crimen y que nunca revisó tanto al JJ como al contador. En cambio, del lado del Barbar siempre se reviró y sentenció que se cumplieron los protocolos de ese momento y que el arma se obtuvo en un momento en el que salieron momentáneamente y alguien más se las dio. Aunque con exactitud nunca se pudo saber quién le disparó a Cabañas, las principales versiones siempre apuntaron al JJ y desde luego el Barbar nunca volvió a operar. Cabañas pudo superar el tiempo de riesgo de las 72 horas y tras algunos días en coma inducido, el paraguayo despertó el 30 de enero y empezó a comunicarse con sus familiares o gente del hospital, aunque abandonaría terapia intensiva hasta el 17 de febrero del 2010. Un día después de que Cabañas despertara, América regresó a las canchas el 31 de enero ante Indios en la cancha del Coloso de Santa Úrsula. Tras un mensaje de Pavel Pardo, el juego comenzó, y aunque el nivel de las Águilas dejó mucho que desear, un gol de Enrique Esqueda sirvió para los 3 puntos, pero en especial para el festejo del Paleta en honor a Chava Cabañas, mientras que el padre del goleador estaba en una de las gradas del inmueble. Si tiene oportunidad de contarlos, los del América son 10. Acá abajo, fuera de la cancha, abajo en su pantalla, estaba Enrique Esqueda. América dándole su lugar de manera simbólica a Salvador Cabañas. Va a empezar el partido con 10 y a la primera oportunidad estará ingresando Enrique Esqueda. Rolfi Montenegro, pelota arriba, Esqueda que la controla, golazo, ¡golazo! La campaña de los azulcremas sin su goleador tendría resultados bastante mixtos, aunque lograron meterse a la liguilla donde fueron despachados por Toluca en cuartos de final. Dentro de las victorias más emblemáticas que tuvo ese torneo el cuadro de Cuapa, sin duda destaca la del clásico joven en la jornada 5, donde volvió un emblemático festejo para Salvador Cabañas, quien de hecho vio desde el hospital el encuentro después de la aprobación médica. Una guerra de estrategia, ¡Pavel! ¡Gol de la América! ¡Gol de Pavel Pardo! Pero me parece que entra por el centro. ¡Gol! 37 días después de haber sido baleado, Salvador Cabañas salió de terapia intensiva. Y el 2 de marzo se dio a conocer que Chava sería enviado al centro de neurorehabilitación para continuar con su recuperación, donde igualmente debía estar internado. Las noticias cayeron como un bálsamo para la afición que aún sentía que Cabañas podía lograr el milagro de jugar al más alto nivel. Sin embargo, esa esperanza se acabó pronto, y es que un día después de haber dejado el hospital, el doctor Martínez Duarte sentenció que la trayectoria de Salvador estaba prácticamente acabada, al dejar en claro que la recuperación neurológica
podía tardar incluso 3 años. Curiosamente, esa noticia se dio faltando 100 días para el inicio de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Mientras el nacido en Itagua seguía con la segunda parte de su recuperación, las autoridades dictaron auto de formal prisión contra el gerente del Barbar, Carlos Cázares Ocaña, a quien se le acusó de tentativa de homicidio, además de que señalaban que él había ordenado la limpieza de la escena del crimen, algo que negó rotundamente. Sin embargo, conseguiría su libertad en 2011. Los días de marzo pasaban, y fue cuando Cabañas brindó sus primeras declaraciones tras el atentado, donde impresionó a todas las personas con su aspecto físico y la manera en que se expresaba, aunque dejó en claro que se recuperaría para volver a las canchas. Bien. Salvador, la afición pregunta mucho por ti en la calle. Ya dentro de poquito ya vamos a estar ahí otra vez. Cuando me recupere bien, ya vamos a estar otra vez ahí. La estancia de Salvador Cabañas en tierras mexicanas no duraría mucho más tiempo, y es que junto a su entorno tomó la decisión de moverse a una clínica argentina para la siguiente etapa de su proceso, algo que también contó con el aval del que aún era su equipo, no sin antes tener la oportunidad de despedirse de sus compañeros del nido. Fue así que realizó el viaje y comenzó con su rehabilitación, con todavía el objetivo de meterse al Mundial de Sudáfrica como parte de la delegación que acompañaría al plantel. Sin embargo, en mayo se terminó por descartar la opción, y es que aún debía continuar con sus sesiones de recuperación. La Paraguay de Gerardo Martino compitió en el Mundial Africano dentro del Grupo F frente a Italia, con quien empató a un gol. Los sudamericanos abrieron el marcador al minuto 39 con un remate de Alcaraz, aunque después Daniele De Rossi sellaría la paridad. Para el segundo partido, la suerte le sonrió a los paraguayos, que se llevaron una victoria crucial en sus aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda, gracias a los tantos de Enrique Vera y Cristian Riveros, para más tarde igualar sin dianas ante Nueva Zelanda, pero que sería suficiente para dar la sorpresa y avanzar en el liderato de su sector. Ya en los octavos de final, los paraguayos chocaron ante Japón, pero tras 120 minutos tuvieron que arreglar sus diferencias en penales, donde los guaraníes lograron la épica al meterse a los cuartos de final, donde se citaron ante España. Fue ahí donde quizás pesó la ausencia de Salvador Cabañas, y es que los guaraníes plantaron de verdad cara a la Furia Roja, pero de contar con un delantero con mayor jerarquía, tal vez los paraguayos alcanzaban a definirlo en alguna de las oportunidades que vaya que tuvieron, y desde luego se hizo evidente en el penal que pudo significar abrir el marcador, pero que Tacuara Cardoso erró. Al final, el Guajevilla se encargó de liquidar las esperanzas, y siempre rondará en el pensamiento del mundo futbolístico la incógnita de lo que habría pasado si Cabañas hubiese jugado en plenitud la Copa del Mundo. En medio del furor causado por el Mundial, el caso de Salvador Cabañas tuvo lo que se vislumbraba como una luz de justicia. Y es que las autoridades mexicanas capturaron al contador en Tlalnepantla, uno de los principales involucrados en la agresión contra Cabañas. En sus primeras declaraciones, el contador señaló al JJ como el principal atacante, incluso como el personaje que accionó el arma. En el momento que yo voy ingresando al baño, yo escucho la voz de JJ que dice: soy el que te va a dar en la madre. Y yo cuando entré yo vi que él tenía agarrado a Cabañas así del cuello, esta parte así del cuello. Y haciendo esto voltean a verme y se oye el disparo. Y el de seguridad me pregunta, se asoma y me pregunta, ¿le disparó? Le dije sí, y ya él me dice, pues váyanse. Por su parte, la aprehensión del JJ se daría meses más tarde. En concreto, el 18 de enero de 2011, fue presentado ante los medios de comunicación como uno de los personajes más buscados de al menos el último año. Y claro que su versión de los hechos en el Barbar no se hizo esperar, y aunque nunca dio mayor detalle del por qué sucedió lo acontecido, sí sentenció que el principal responsable fue su escolta. A ciencia cierta nunca se supo quién de los dos disparó, aunque la principal versión apunta al JJ como el culpable. Cuando te enteraste que Salvador Cabañas sobrevivió, ¿qué pensaste?
Qué suerte, ¿no? ¿Cuántos años? Sabes que le dan un balazo en la cabeza y... Suerte del pelado no le tocaba. ¿No me quieres contar el incidente del baño del Barbar? Pues eso lo puede contar Salvador Cabañas. ¿Y sería la misma versión? Pues, si no la hice, por algo de ser. Además de que formalmente, en agosto de 2011, Salvador Cabañas reconoció al JJ como su agresor. Pese a ser uno de los mejores pagados del fútbol mexicano, la vida de Cabañas cambió de manera rotunda tras el atentado. Mucha gente se alejó de él y los trapos sucios de la gente que le rodeaba no tardaron en salir. El propio Cabañas llegó a denunciar al que era su representante José María González por haberle robado millones de dólares. En un inicio le reclamó por 2 millones de billetes verdes. Con los años señaló que no solo su representante, sino a su abogado y hasta a su esposa lo estafaron por poco más de 17 millones de dólares. Su relación con el América también vivió momentos complicados, ya que tanto Cabañas como el club no podían ponerse de acuerdo sobre la manera de desvincularse. Incluso es sabido que la parte del futbolista llegó a interponer una demanda contra las Águilas por incumplimiento de cuotas patronales, pero finalmente todo llegó a buen puerto a inicios de 2011, cuando lograron establecer un acuerdo. Sin embargo, la historia de Cabañas no acabaría ahí con el América, y es que más tarde, el 10 de agosto de 2011, el Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas para un partido de homenaje y el cierre que hubiera querido la historia de Chava con los azulcremas. América se midió ante Paraguay en un encuentro más que nada anecdótico, donde el principal atractivo fue ver al mariscal, que jugó 9 minutos con la camiseta del AVE y por poco clava un golazo, y más tarde 10 con la de su selección, y donde si bien el nivel estaba lejos de lo más alto del profesionalismo, Cabañas dejó algunas pinceladas que demostraron que pese a todo, la calidad seguía intacta. Desde entonces Cabañas apareció en algunos homenajes del América, hasta tuvo un partido de homenaje con los Jaguares de Chiapas en el 2014. El JJ fue condenado apenas hasta 2022 a 36 años de prisión, después de prácticamente 11 años de proceso. En cambio, el contador logró salir en libertad años más tarde. Sin embargo, tras una apelación, logró ordenarse su reaprehensión, puesto que debía cumplir una sentencia de 18 años y medio de cárcel. Finalmente, Barreto García fue reaprehendido en abril de 2022 y actualmente sigue preso. Cabañas perdió gente que se hacía llamar como sus amigos, se separó y tuvo que ceder una gran cantidad de dinero. Los rumores de que estaba en la ruina surgieron, en especial cuando se hizo viral una foto en la que aparecía ayudando a sus padres en una panadería. Sin embargo, Cabañas siempre sostuvo que lo hacía por mero gusto en ayudar a su familia, en el negocio que ellos tenían. Con el paso de los años, su situación económica se estabilizó. Salvador Cabañas tuvo un par de intentos para regresar al fútbol profesional. Primero volvió a las canchas con el 12 de octubre en 2012 dentro de la segunda división paraguaya, que es como una tercera división, donde de 22 partidos fue titular en 12 e incluso logró el ascenso, aunque ya no volvería a jugar. Todavía tendría un intento más con el Club Deportivo Tanaví de Brasil, pero que no duró mucho, puesto que colgó los botines tras un amistoso. Cabañas logró una enorme recuperación si tomamos en cuenta la gravedad y los pronósticos poco favorables. La bala se quedaría siempre alojada en su cerebro y tuvo daño irreparable en la visión izquierda, al igual que su temperamento y actitud cambió drásticamente. Pero que con una carrera impresionante en el fútbol mexicano con 125 goles y ser el máximo goleador para los clubes mexicanos dentro de la Copa Libertadores con 18 dianas, sin duda es uno de los mejores extranjeros que han llegado al balompié mexicano.